Por lo tanto, recibimos al doctor Hernando Barquero con un fuerte aplauso, con la mejor bienvenida. Muy buenas tardes, gracias doctora Dávila. Para mí siempre será un placer estar acá en Perú y pues acompañar al Instituto Nacional Materno Perinatal en todas estas actividades académicas. Como ella bien lo decía, ya creo que se cumplen 20 años de la primera visita que hice y realmente me sorprende cada vez que vengo la labor que hacen en el Instituto por la Salud Materno Perinatal del Perú. Es impresionante los números que ustedes manejan, los recién nacidos atendidos, los partos, los recién nacidos atendidos en los diferentes niveles de complejidad en sus unidades. Así que de verdad muy complacido y muy honrado de poder traerles esta presentación para el día de hoy, que es titulado Uso de surfactante en el periodo neonatal. Debo empezar por declarar que he recibido honorarios de la industria farmacéutica, algunas vinculadas con este evento y con productos del área neonatal, para mis desplazamientos y para mi preparación de algunas de estas conferencias. Sin embargo, las opiniones que expresaré durante esta presentación obedecen única y exclusivamente a mi lectura crítica de la evidencia disponible, a mi experiencia en el área neonatal y para nada las expresiones que compartiré con ustedes comprometen ni al Instituto ni a las sociedades convocantes. En este código lo pueden escanear, ahí van a estar todas las diapositivas de la presentación para que ustedes las tengan, las puedan llevar y después con calma particularmente revisar algunas de las referencias que van a encontrar incluidas en las diferentes presentaciones y al final del texto. ¿Se pudo? Sí. Ok, perfecto. Durante mucho tiempo he trabajado, ya la doctora Dávila les decía, 20 años de decano de la Facultad de Medicina, en la División Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte. Entonces siempre monto todas mis presentaciones, bueno, ahora usando herramientas que todos usamos de inteligencia artificial, pero también todas enfocadas con una característica muy pedagógica y encontradas sobre todo basando todas estas exposiciones en unos objetivos muy claros de aprendizaje, que son esos 4 que ustedes tienen ahí. Al finalizar, yo esperaría que ustedes comprendan o mejoren su comprensión de la fisiopatología del síndrome de dificultad respiratoria y el papel que en su evolución o acompañando su evolución juega el surfactante, definir la indicación, momento óptimo y redosificación en menores de 32 semanas, comparar preparados, dosis y técnica con base en la evidencia y aplicar conceptos de reología y distribución pulmonar después de la administración. Mensajes que quiero que queden claros desde el primer momento, desde ya de esta tercera o cuarta diapositiva, que el CPAP precoz hoy en día sabemos que es la estrategia inicial preferida en el prematuro que muestra esfuerzo respiratorio. Que el rescate temprano, o sea, el uso a tiempo, sin que el recién nacido se deteriore del surfactante, funciona mejor cuando ese temprano va asociado, obviamente, antes de que el recién nacido presente un deterioro hemodinámico severo. Las técnicas mínimamente invasivas como LISA o como MIS, hay suficiente evidencia que superan de lejos los resultados de los recién nacidos que son intubados. La dosis del surfactante va a importar, tal vez no importa si comparamos dosis del surfactante A con el surfactante B, pero sí si comparamos dosis de 100 o de 200 con el surfactante A. O sea, las comparaciones intrasurfactante son importantes. La quinta es que la reología, o sea, las cosas asociadas a la viscosidad y al calibre del catéter marcan también la posibilidad de que la sustancia médica usada sea más o menos efectiva en disminuir la atelectasia de los alvéolos y en mejorar la capacidad residual funcional. Y la sexta y última, sobre la cual graficaré, o lo verán puesto en todas las gráficas, pasan por decirles que la evidencia acá va a estar graduada. No todos los artículos que salen publicados sirven con el mismo peso de evidencia para que yo pueda modificar mi práctica clínica. Entonces hay que hacer lectura crítica, hay que entender un poco las herramientas epidemiológicas que ellas muestran para poder decidir si con esos pacientes, en esos sitios, con esos resultados, yo puedo decidir cambiar en mi sitio, con mis pacientes y con mis recursos, intentando buscar los resultados que los autores han mostrado en esos estudios. Entonces es importante siempre mirar la evidencia con contextualización. Voy a hablar de fundamentos, soporte inicial, dosis y preparados, técnicas y reología. Y el primer punto son los fundamentos clínicos y la base científica. ¿Por qué el surfactante es importante? Todo lo que estamos acá que trabajamos con recién nacidos, tenemos claros que los alvéolos sin surfactante tienen un incremento en la tensión superficial y que esos alvéolos van a tender al colapso. ¿Qué es la tensión superficial? Es una propiedad física
que en este caso las moléculas de agua intentan estar juntas. Entonces la interfase aire-líquido va a hacer que las paredes del surfactante se intenten unir, simplemente por una condición física de la molécula, ¿verdad? ¿Qué hace el surfactante? Aparece metiéndose ahí en la mitad de estas moléculas y disminuye la tensión superficial. O sea, no deja que las paredes se quieran acercar y eso, por fácil que suene, predispone a que esos alvéolos abiertos tengan más aire, tengan una capacidad residual funcional en su conjunto mayor y que por lo tanto en la siguiente respiración el recién nacido tenga que hacer menos esfuerzo para poder mover su volumen corriente. Entonces, una idea que quiero que les quede con mucha fuerza es que en menores de 32 semanas, si yo soy capaz de garantizar que ese recién nacido, que esos alvéolos del recién nacido tengan surfactante y además hago una estrategia protectora, va a ser mucho mejor que el enfoque que hemos hecho durante muchos años de intubar para administrar surfactante, dejar al recién nacido intubado y proceder a la ventilación mecánica. ¿Cómo llevo esto de la fisiopatología del pulmón protector? Básicamente usando CPAP de manera precoz, como está ahí en la parte azul de la diapositiva, con un nivel de CPAP entre 6 y 8 centímetros de agua, ojalá de manera ideal desde el mismo momento del nacimiento, o sea, desde la sala de parto. Administrar oxígeno con una titulación estricta, o sea, tener la posibilidad de tener un analizador para poder ajustar, pero además una perilla que me permita definir la FI2 que le quiero administrar, tener un blender para poder mezclar el aire con el oxígeno, tener surfactante de rescate temprano, o sea, no esperar que el niño se deteriore, y cuando se refiere a la literatura temprano se refiere antes de las 2 horas de vida, no hacer lo que hemos hecho durante mucho tiempo, y es esperar que el recién nacido cumpla 6, 8 horas de intento de que supere su enfermedad o el estado evolutivo de su enfermedad lo lleve a la mejoría porque sabemos por la historia natural de la enfermedad que esto no va a suceder. Entonces, si el recién nacido, desde los primeros 30 minutos vemos que el síndrome de dificultad respiratoria empeora, que requiere más fracción inspirada de oxígeno, yo tengo que ocuparme de administrar surfactante, lo que la literatura habla de manera precoz, o sea, antes de las 2 horas de vida. Y siempre, porque, repito, ya hay suficiente peso en la evidencia, por técnicas mínimamente invasivas de manera ideal. Cosas para tener en cuenta. La viscosidad del surfactante. Bueno, eso es algo que vamos a hablar seguramente también durante los próximos minutos. No todos los surfactantes tienen la misma viscosidad. No quiero con esto decirles que el que es más viscoso o menos viscoso sea mejor que el otro preparado. Quiero simplemente mostrarles por qué este concepto ahora es importante. Y es importante porque el yo pasar una sustancia más viscosa que otra por un tubo muy delgado me va a cambiar las propiedades con las cuales yo soy capaz de infundir este preparado. Bueno, entonces ya lo veremos en la tercera parte de la presentación. Y de esto es lo que habla en la fase introductoria la reología, que la reología no es otra cosa que cómo se comportan los fluidos al pasar a través de estructuras tubulares. Entonces, en la imagen que ven acá, ustedes, no puedo señalar, pero en la imagen donde están los tubos, ustedes lo que ven es un tubo de diámetro 3, que son 3 milímetros de diámetro, un tubo de diámetro 2.5 y al lado un catéter. Los catéteres que usamos nosotros, por ejemplo, para instilar surfactante, sean catéteres vasculares o sean sondas de 5 French. Entonces miren el diámetro como es muchísimo más pequeño, ahí está en escala, para los catéteres que para los tubos. Entonces ya eso me debe condicionar la forma en que yo enfrento la administración de surfactante por las técnicas mínimamente invasivas. ¿Qué hago con las recomendaciones? Graduar la evidencia, ustedes lo saben, cómo se hacen este tipo de estudios, la búsqueda sistemática, la selección de los estudios, se evalúan críticamente y a partir de esto pues se pueden formular recomendaciones, que es lo que va a seguir a continuación. Estas recomendaciones van a tener una fuerza de recomendación muy fuerte, condicional o débil, y la certeza de la evidencia la voy a graduar como alta, moderada, baja y muy baja. Sobre esto empiezo entonces a hacer la recomendación. Entonces, soporte inicial y momento óptimo. Planteo la estrategia de las recomendaciones, que son la pregunta PICO, que es un acrónimo. ¿Qué significa PICO? ¿Qué población quiero yo mirar? ¿Qué intervención voy yo a proponer? ¿Con qué lo voy a comparar? ¿Y cuál va a ser el resultado que yo quiero medir? Entonces voy a hacerles, creo recordar, son 12 recomendaciones a partir de esta estructura de pregunta PICO. Entonces, la primera pregunta que quiero resolverles como recomendación es si en recién nacidos
prematuros menores de 32 semanas con riesgo o diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria, yo los intervengo con un CPAP precoz desde el nacimiento entre 6 y 8 centímetros de agua en presencia de respiración espontánea, o sea que el recién nacido esté respirando. A esos recién nacidos, esa población que yo le hago esta intervención, cuando la comparo con lo que hacíamos antes, que era intubar y ventilar de manera temprana, cómo les va en términos de mortalidad, de displasia, de necesidad de ventilación mecánica invasiva, de neumotórax y de lesión pulmonar inducida por la ventilación. Entonces, me he detenido un poco en esta primera diapositiva para contarles la estructura de lo que va a seguir ahora. Siempre hablaremos de la población, la intervención, la comparación y el resultado. ¿Qué dice la evidencia? Dice que iniciar CPAP de forma universal desde la sala de partos en todo prematuro menor de 32 semanas con esfuerzo respiratorio espontáneo evita la intubación rutinaria. O sea, ya hay suficiente evidencia de buena calidad, ¿verdad? Ahí están los diferentes estudios, donde se dice que todos los desenlaces que les mostré anteriormente, o sea, todo lo que está ahí bajo la O, mejora si yo le coloco CPAP al recién nacido y le evito la intubación. Bueno, la perla clínica, para que se la lleven a sus unidades, es que la intubación hoy en día, sabemos, se debe preservarse para aquellos recién nacidos que tengan apnea persistente, que tengan bradicardia grave, que la ventilación no invasiva sea inefectiva o que yo fracase en el soporte inicial de estos recién nacidos. Bueno, entonces, primera gran conclusión de esta presentación. Hay evidencia que hoy en día nosotros podemos usar CPAP de manera universal en los recién nacidos menores de 32 semanas porque les va a ir mucho mejor que el enfoque tradicional que hacíamos de intubar y ventilar. La evidencia ya está, de 6 a 8 centímetros de agua, la certeza es moderada alta, o sea que es realmente muy buena. ¿Qué tenemos que vigilar? Neumotórax, porque aparecen más neumotórax cuando yo utilizo el CPAP en sala de partos entre 6 y 8 que cuando yo intubaba y ventilaba de manera agresiva. Pero prevengo, pero de lejos, la lesión pulmonar. Y el tiempo de ventilación en estos recién nacidos va a ser mucho menor que cuando hacíamos los enfoques tradicionales. La segunda pregunta es, en prematuros, menor de 32 semanas, que requieren estabilización respiratoria al nacer, si yo los intervengo con una FiO2 más alta, según la edad gestacional, con mezclador y titulación, les va mejor cuando los comparo con una fracción inspirada de oxígeno baja, que esté entre 21 y 30. ¿Y qué le mido? La meta de saturación de oxígeno en el tiempo, si hacen hipoxemia o no, si hacen hiperoxia y qué desenlaces respiratorios voy a encontrar en ellos. La evidencia me indica que hoy en día es seguro iniciar con mezclador y ajustar fracción inspirada de oxígeno de manera dinámica para evitar tanto la hiperoxemia como la hipoxemia. Tiene fuerza, es una fuerza condicional a favor y una certeza baja. Entonces, ¿qué es importante? En recién nacidos menores de 32 semanas, yo puedo iniciar, yo puedo iniciar la reanimación con fracciones inspiradas de oxígeno por encima de 30%, 30 o por encima de 30%, y voy titulando de acuerdo a la necesidad que me esté mostrando los parámetros que esté evaluando en el recién nacido. Importante, y lo hablábamos esta mañana en el taller, tener claras las metas de oxigenación preductales de acuerdo con el tiempo. Bueno, entonces la segunda recomendación, ojo con el oxígeno, porque cuando yo hago mucha administración de oxígeno y no titulo, voy a tener problemas de hiperoxemia en el recién nacido, lo cual, como sabemos por desenlace, podría ser tan grave como dejarlo persistir en la hipoxemia. La tercera pregunta es si yo hago rescate temprano o tardío. En recién nacidos prematuros menores de 32 semanas con síndrome de dificultad respiratoria que se encuentren en CPAP, la intervención propuesta sería administrar surfactante al aparecer signos de deterioro pulmonar versus esperar hasta que el deterioro se vuelva más avanzado y comparar estas dos intervenciones con la necesidad de ventilación mecánica invasiva, de neumotórax, de displasia, de mortalidad y de fracaso del soporte no invasivo. En esencia, con una certeza baja moderada, pero con una fuerza de recomendación alta, nosotros hoy podemos concluir que administrar la primera dosis como rescate temprano, idealmente dentro de las primeras 2 horas de vida y preferiblemente en la primera hora, una vez establecida la indicación clínica, que es la dificultad respiratoria, le va a ir muchísimo mejor al recién nacido. Entonces, la ventana ideal para la administración del surfactante
hoy en día está por debajo de las 2 horas. Y si yo quiero ser todavía mucho más juicioso con la evidencia disponible, la ajustaría por debajo de la primera hora. Bueno, primero estabilizo, recluto y después administro surfactante. ¿Con qué me debería apoyar para decidir esta intervención si tienen dudas de hacerla tan rápido? Con la ecografía pulmonar. Ojalá pudiésemos tener la posibilidad de hacer ecografía pulmonar tan rápido como la primera hora, dentro de la primera hora de vida, para poder justificar la aplicación de surfactante. Ahora, ¿qué es clave llevarse a la casa? Que el valor de la estrategia básicamente está dado por no esperar el deterioro clínico. Una vez el paciente empiece con un deterioro clínico marcado, independientemente del surfactante o de la dosis, el pronóstico del paciente va a empeorar. Evidencia la paso, ustedes la van a poder revisar con calma en su casa y está un resumen de los artículos. ¿Qué hacemos entonces en la tercera parte? Y es la dosis inicial y la redosificación. Acá tenemos, yo creo que ustedes, creo que acá también tienen los 4 surfactantes disponibles en el mercado, ¿verdad? Los que están acá, ¿no es cierto? Tenemos Poractán y Belactán. Ok, Bless todavía no está acá, o sea, sí. ¿Ya llegó? Sí. Ok, bueno, entonces, digamos, estos son los surfactantes, 3 de 4 están disponibles también en Colombia, ahí ustedes los van a poder revisar, por temas de tiempo no me voy a detener en esto, ahí están las dosis que ustedes requieren, las proteínas que tienen. Básicamente, ¿cuál es la importancia de esto? Ustedes pueden notar que los volúmenes aproximados para conseguir las concentraciones son diferentes, ¿verdad? Ustedes ven, por ejemplo, que en Poractán tienen 2.5 mililitros por kilogramo, en Bless tienen 5 mililitros por kilogramo, para poder tener las concentraciones de fosfolípidos, ¿verdad? Y de proteínas que ustedes quisieran en determinado momento tener. Entonces, los surfactantes disponibles hoy en el mercado, tanto en Colombia como en Perú, tienen diferencias en cuanto al volumen, y el volumen depende por la concentración, y la concentración nos lleva entonces al concepto que les decía ahorita de viscosidad. Bueno, pero en esencia, todos los surfactantes, como suelo decir en estas presentaciones, han pasado todos los estudios clínicos en los países de origen y en nuestros países para poder demostrar que son efectivos, que no producen daño y que pueden usar con seguridad en los recién nacidos. Entonces, ¿qué le toca a uno como clínico? Evaluar con cuál surfactante quiero yo empezar. La decisión no siempre la tomamos los clínicos. Ustedes saben que detrás de esto también hay administradores que toman decisiones, pero nosotros desde el área clínica podemos aportar cierto tipo de información que les dé mucho peso para poder escoger que en una unidad tengan el surfactante A o el surfactante B. ¿Qué es lo importante? Lo importante es registrar el uso de la molécula que ustedes decidan para poder, a partir de líneas de base, saber si la intervención está mejorando los objetivos que ustedes están buscando en los recién nacidos. Entonces, ¿qué hacemos? Porque hay mucho artículo que salió por allá empezando la primera década de este siglo que hablaba que 200 miligramos eran mejor que 100 miligramos de un surfactante, y cuando uno mira la evidencia, la conclusión que se obtiene de revisar esta evidencia es que porque yo suba la dosis de un surfactante por encima de la que viene recomendada en el inserto, los resultados de los pacientes que usan ese surfactante no cambian. Entonces, la recomendación aquí es que la dosis inicial que se debe usar de cada surfactante es la que trae el inserto farmacológico de cada uno de estos productos. Y que sí, efectivamente, cuando yo utilizo 200 miligramos de dosis sobre 100 miligramos, cuando la comparo con 200 miligramos, la dosis de 200 miligramos es mejor que la de 100, pero solo para ese surfactante. ¿Me explico? O sea, si yo tengo en un paciente, en mi unidad yo utilizo el surfactante A y a los pacientes que yo les coloco 200 miligramos por kilo, los comparo, que es lo que dice realmente los estudios, con 100 miligramos por kilo de ese mismo surfactante, a los que yo le coloco 200 miligramos por kilo de ese mismo surfactante, les va mejor que a los que les aplico 100 miligramos por kilo. Pero cuando comparo y me voy al detalle de los resultados, comparo las poblaciones entre 200 miligramos por kilo del surfactante A versus la dosis estándar del surfactante B, los resultados no son estadísticamente significantes. No hay diferencia realmente entre los preparados. Cada preparado obtiene los resultados de acuerdo a lo que viene en sus insertos. Bueno, quinta pregunta, ¿cuándo redosificar? ¿Cuándo debo aplicar la segunda dosis de surfactante? Entonces, igual, la pregunta cuando en prematuros menores de 32 semanas tratados con una primera dosis, si yo debería intervenir basada en la persistencia o reaparición del síndrome de dificultad respiratoria y mayores requerimientos respiratorios, comparados con usar lo que durante mucho tiempo se usó,
y era que la dosis se daba cada 8 horas o cada 12 horas o nunca antes de un número X de horas. Y pues, mirábamos los resultados y realmente el paciente mejoraba clínicamente, había necesidad de intubarlo, aparecía la displasia. La recomendación, con una certeza moderada y una fuerza fuerte a favor, es que considerar la segunda o tercera dosis solo cuando persista o reaparezca el síndrome de dificultad respiratoria clínicamente significativo, después de una respuesta inicial parcial o transitoria. O sea, el surfactante no se debe aplicar por horario, ¿de acuerdo? No se debe aplicar por horario. Y si yo apliqué bien el surfactante y si yo usé una técnica adecuada y el niño mejoró, para yo poder redosificar, tengo que estar seguro de que ese síndrome de dificultad respiratoria empeoró y que descarté otras causas que podrían haber hecho o que podrían estar justificando el deterioro clínico del paciente. Paso esto y me voy directo a la pregunta 6, y es si usar el preparado porcino bovino. Igual, acelero acá un poco, para decirles que no existe una superioridad universal del origen porcino sobre el bovino en mortalidad o displasia broncopulmonar. La señal más consistente a partir de algunos preparados bovinos es una menor necesidad de redosificación, especialmente en estudios donde la primera dosis fue más alta. En aquellos recién nacidos en los cuales, ya les decía, usé la dosis de 200 miligramos por kilo, cuando comparo las poblaciones, la probabilidad de que yo dé una segunda dosis disminuye. Bueno, entonces depende de la dosis más alta, más no del preparado del surfactante. Y en esto tenemos que ser claros, porque comercialmente se nos intenta entregar alguna idea que con mayor concentración yo voy a tener mayor beneficio en estos recién nacidos. Los estudios no soportan esta evidencia. Comparación práctica, ya les decía, son prácticamente iguales, o sea, para efectos clínicos realmente no hay mucha diferencia. Si ustedes revisan con juicio la literatura, hay mucho, pero mucho estudio que salió posterior a ese famoso artículo del 2004 donde se hablaba de que había mejoría con determinado uso de surfactante. Los estudios posteriores han fallado todos en replicar esa evidencia. Hoy en día podemos estar tranquilos que los surfactantes, los dos que ustedes tienen disponibles acá en el Perú hasta hoy, son realmente equivalentes en la composición y en el efecto que se consiguen en los recién nacidos que necesitan o que dependen de su administración. Acá están, ustedes, repito, lo tienen, lo pueden revisar con calma, así que me acelero para llegar a las técnicas de administración, ya me quedan 3 minutos, y es si yo utilizo las técnicas mínimamente invasivas o utilizo las técnicas convencionales. Todos los estudios hablan con suficiente fuerza hoy en día y con una certeza alta en que si yo no intubo al recién nacido, o sea, si yo hago técnicas mínimamente invasivas a través de catéteres, o sea, LISA o MIS, yo prevengo la displasia broncopulmonar, disminuyo la mortalidad en estos pacientes, disminuyo la necesidad de ventilación mecánica invasiva y además acorto los días de respiración, de ventilación mecánica. El beneficio más consistente de esta técnica, y quiero que se lleven este mensaje también a sus casas, es que si yo logro aplicar surfactante de manera adecuada con una técnica que sea satisfactoria, la probabilidad de que ese niño tenga ventilación mecánica invasiva disminuye, y disminuye de manera significativa. Eso me va a llevar a que tenga menos días de hospitalización, a que tenga menos complicaciones de ventilación mecánica y a que tenga menos secuelas en estos recién nacidos. Entonces, es una intervención que hoy en día cambia realmente el pronóstico de los recién nacidos de manera general, no solamente desde el punto de vista pulmonar. El estudio Optimis, ustedes me imagino que seguro lo conocen, y el metaanálisis que salió con él asociados, la comparación de las diferentes técnicas. Hay estudios nuevos que hablan hoy en día de nebulizar. De esto no hay evidencia, de esto realmente todavía faltan muchas cosas por hacer para poder entender si se debe llevar a cabo o no. Otras técnicas, la pregunta esta mañana en el taller, si nosotros usábamos o no sedación o pseudoanalgesia. No usamos pseudoanalgesia para los recién nacidos. Intentamos en este momento utilizar mucho en nuestras unidades las técnicas de administración no invasiva. Nosotros estamos en este momento algo así como el 45-48% de los recién nacidos atendidos en la unidad ya se hace utilizando ventilación mecánica no invasiva. Entonces, son cosas que en la medida en que uno aumenta la intervención a partir de no intubar y hacerlo mínimamente invasiva, van a poder conseguir lo segundo. Bueno, que es no colocar tubo y no hacer ventilación mecánica invasiva. Mensaje práctico: una técnica mínimamente invasiva mal tolerada puede fracasar por la ejecución y no por el surfactante.
Reología aplicada a la administración, y ya con esto empiezo a cerrar. Ya les decía, clave, sobre todo porque van a tener este surfactante nuevo disponible ahora en el mercado, ya está en Colombia. Yo les contaba esta mañana que empecé a trabajar estos temas de reología simplemente por conocimiento de las ciencias básicas. Todos los estudios que hablan de administración de surfactantes y de comparación entre los surfactantes fueron hechos a través de tubos endotraqueales 2.5, 3 y 3.5 de diámetro. Bueno, y nosotros estamos hablando de hacer administración de surfactantes ahora a través de catéteres que tienen diámetros de 0.9 milímetros. Bueno, entonces realmente hay que considerar que la parte física, todo lo que tiene que ver con mecánica de fluidos va a cambiar. Entonces, este surfactante particularmente, por eso llegué a él, al tener una menor viscosidad y mayor volumen, si yo puedo estabilizar adecuadamente la administración, es probable, eso dice la teoría, los modelos físicos dicen que yo voy a conseguir una mejor dispersión de la molécula y que la molécula termine llegando a más sitios en el pulmón que lo que haría una sustancia que fuera más viscosa. Repito, esto solamente a nivel teórico. Bueno, esto todavía no se ha demostrado por clínica y hay una buena pregunta de investigación ahí para intentar resolver. Igual, tema de la reología. Ahora, surfactante, ya me marcó en rojo el tiempo, pero surfactante en escenarios especiales y de inactivación secundaria. El primero, síndrome de aspiración de líquido amniótico meconiado. Surfactante como terapia estándar para el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconiado, la respuesta es no. ¿De acuerdo? No. Pero puede considerarse en casos graves de Salán con insuficiencia respiratoria importante e inactivación secundaria del surfactante. Cuando yo tengo un paciente con síndrome de aspiración de líquido amniótico meconiado y todo el deterioro clínico asociado, y yo creo que algo está pasando porque a pesar de que está bien ventilado, está bien oxigenado, buen acompañamiento hemodinámico, el paciente no mejora, podría considerar en esos pacientes, y hay, digamos, algunos estudios que reportan, ¿verdad?, de que hay una plausibilidad fisiopatológica fuerte para el uso de esto. Sin embargo, la evidencia es claramente más heterogénea que cuando usamos surfactante en el síndrome de dificultad respiratoria clásica. En hemorragia pulmonar igual, se puede considerar surfactante de rescate en hemorragia pulmonar con deterioro respiratorio, entendiendo que la certeza de la evidencia es baja y la prioridad sigue siendo la estabilización integral. O sea, con esto, en estos dos casos, hasta acá pasa lo mismo que con los esteroides y la laparotomía, ¿no? Cuando yo era médico general, cuando yo empezaba a estudiar, le decían a uno jocosamente que a un paciente nunca se le debe negar ni los esteroides ni una laparotomía exploratoria cuando esté críticamente enfermo. Bueno, entonces pasa igual. Si ustedes tienen un paciente con una hemorragia pulmonar que no cede, que no mejora, que hemodinámicamente ya compensaron, o tienen un paciente con un síndrome de líquido amniótico meconiado, pues deberían darle la oportunidad al menos de una dosis de surfactante. En neumonía neonatal severa, aquí el tema cambia. Ustedes saben que hay muchos artículos con una certeza baja, pero condicionalmente a favor, en que cierto tipo de bacterias inactivan el surfactante y hacen que la función esta de mantener los alveolos, disminuir tensión superficial no suceda. Entonces se debe poder considerar aplicarlo en neumonía severa con falla respiratoria y sospecha de inactivación de surfactante, reconociendo que la certeza de la evidencia es baja. Pacientes neonatos con neumonías severas en las cuales ustedes vean volúmenes pulmonares disminuidos, ustedes vean que se estén comportando ventilatoriamente como un paciente con consumo de surfactante, deberían poder brindar la oportunidad de una dosis de estos productos. La ecografía pulmonar es la herramienta que definitivamente hoy en día todos queremos tener para poder justificar la aplicación del surfactante. Los usos prácticos, seleccionar el mejor momento para la administración, ir correlacionando los hallazgos con la fracción inspirada y el trabajo respiratorio, evitar tanto infrauso de surfactante como el uso en exceso de surfactante. Recién nacidos con 2.800 con 3.000 gramos, en algunas instituciones en América Latina le colocan de manera casi que estándar el surfactante. Si tuviesen la posibilidad de tener una ecografía pulmonar, se darían cuenta que esto simplemente la dificultad respiratoria obedece a una taquipnea transitoria y que esto va a resolver en las próximas 4 a 6 horas, de pronto con algo de apoyo no invasivo y no más. Bueno, pero no recurrir al surfactante. Y permite la ecografía generar un modelo de decisión mucho más individualizado. El algoritmo ya lo hemos revisado, ustedes lo conocen. Siempre soporte inicial, por favor, entre 6 a 8 centímetros de agua, FiO2 que puedan titular y de acuerdo a esto ir evaluando, ojalá con ecografía, para poder decidir la intervención. Clave, la doctora Dávila les contaba, vengo trabajando mucho temas de calidad, entonces tener indicadores de calidad.
¿Qué pueden ustedes hacer en su unidad? Ya ustedes se llevan esta información, la tienen ahí en la presentación. Revisen en los últimos 10 pacientes que han tenido en su servicio cuál fue el tiempo de administración del surfactante. Revísenlo, simplemente como un ejercicio académico. Los últimos 10 pacientes miren en qué momento de su edad postnatal le administraron el surfactante. Intenten mirar también cuál fue el resultado respiratorio de estos pacientes. Y con esa línea de base, pues empiecen, ojalá, ¿verdad?, a montar una estrategia respiratoria de decidir usar CPAP en sala de parto, de intentar disminuir la tasa de intubación en sala de parto y de intentar registrar en cuáles fracasa el CPAP y por qué fracasa. No siempre, va a depender de la herramienta, va a depender también de la forma en que ustedes la utilicen. Ya después le pueden ir agregando más cosas, qué pasó a las 72 horas, si hubo neumotoras o si hubo displasia. Pero mi recomendación es empiecen hoy, cuando regresen a su trabajo, por saber en qué momento de vida postnatal, en horas, aplicaron la dosis de surfactante. Si ustedes consiguen después de esta charla disminuir ese tiempo de aplicación y de manera concomitante poder usar CPAP en sala de parto, poder usar resucitadores con pieza en T, donde ustedes puedan garantizar dar una presión positiva al final de la expiración, el haber venido aquí y el haber preparado esta conferencia seguramente para mí va a estar justificado. Recomendaciones finales, el CPAP, lo que les decía, surfactante, las técnicas no invasivas, elegir la dosis, no redosificar por reflejo, me faltaba hacer énfasis en esta. Bueno, y en los otros escenarios, pues considerarlo porque la fisiopatología nos dice que ante la presencia de sangre o de meconio o de cierto tipo de bacterias, el surfactante puede ser inactivado. Y si el surfactante es inactivado, ustedes van a necesitar acompañar esa intervención terapéutica con surfactante exógeno para que cambie la complacencia y la parte ventilatoria del recién nacido mejore. Esas son las referencias, la podrán mirar con calma, con esto termino. Muchísimas gracias. Me pasé un poco. Ahora sus preguntas. Me imagino de que hay más de una pregunta, así es que aprovechen el espacio, por favor. Entonces, ¿quién nos puede ayudar con el micro? ¿El micro? Mientras van acercándonos sus preguntas o les van pasando el micro, doctor Vaquero, yo quería preguntarle con respecto al catéter para colocación de esta técnica menos invasiva. ¿Qué tan importante es? Porque hay nombres comerciales de si es uno, si la técnica MIS usa un catéter especial o no, si necesitamos una pinza de McGill, si no la tenemos no puede usarlo. Entonces, este nuevo surfactante que está ingresando, que ya está en nuestro país, trae su propio adaptador, o sea, sobre ese punto. Nosotros acá, por ejemplo, lo que hemos usado de repente son de alimentación, catéteres umbilicales, catéter venoso central y diferentes cosas con tal de poder hacer una técnica menos invasiva. Sí, gracias, doctora Dávila. Muy buena pregunta. Las técnicas mínimamente invasivas, esta mañana mirábamos algo en el taller, una presentación, una diapositiva, tiene más de 25 años de haber sido propuestos en la literatura, ¿de acuerdo? O sea, el Insure, por ejemplo, intube, surfactante y retire. Después empezaron a aparecer técnicas como LIS, como LISIC, como MIS, como LISA. Entonces, realmente el tema del no invadir el recién nacido, no intubarlo, es algo que ya tiene, digamos, relativamente alguna historia y alguna evidencia en la literatura. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Y por eso es tan importante la pregunta de la doctora Dávila. Cambia el catéter a través del cual se hace la instilación del surfactante, ¿verdad? En mi país tampoco tenemos catéteres. En mi país, cuando empezamos a usar esto, lo hacíamos con sondas de Nelaton, en el caso de sondas nasogástricas, perdón, en el caso de LIS, utilizábamos la pinza de McGill para poder conducir la sonda, porque es muy flexible, ¿verdad? Cuando yo puedo usar la técnica MIS, que tengo catéteres vasculares o catéteres específicos, no necesito conducirlas porque la rigidez del catéter me permite avanzarlo directamente, o sea, a partir digamos, la técnica normal de colocación de un tubo. Entonces, lo ideal para responder de manera concreta es que el catéter tenga la suficiente flexibilidad para poder ser avanzado sin lesionar la vía aérea, ¿verdad? Y la suficiente consistencia o rigidez para no necesitar apoyarse con una pinza, porque si necesitamos una pinza, ya técnicamente se va a dificultar la operación para la colocación del surfactante.
Este surfactante, el que nos invitó al simposio de hoy, Bless, es un surfactante, pues yo no vendo surfactante, pero les voy a contar por qué llegué hasta acá y por qué estoy acá y por qué estoy vinculado con esto. Ya les decía, por la inquietud que surgió a partir de la viscosidad. Pero tuve la oportunidad de irme a revisar el producto. El producto en Colombia tiene licencia de uso bajo nuestro instituto regulador, que es el INVIMA, desde hace aproximadamente 8 años. Este surfactante se utiliza, es el surfactante más utilizado en Canadá. Tiene 20 y tantos años de uso en Canadá. Bueno, la innovación que han hecho ahorita fue que le colocaron un catéter, o sea, viene con el Bless catéter o con el catéter de Bless, que viene con la presentación. Entonces, eso le da a uno la tranquilidad de que uno, usando ese catéter que viene con el surfactante, pues no va a necesitar otra cosa para poder guiarlo. Bueno, eso es una ventaja que cuando le he hablado con la parte comercial les digo, miren, no tendría realmente ninguna justificación para mí como clínico, como administrador, cambiarme un surfactante si no tiene alguna ventaja. Y la ventaja que en este caso yo creo que ustedes tienen que ponderar es que para estar en la línea de lo que está mostrando la evidencia, es lo que mejor resultados produce, que son las técnicas mínimamente invasivas, ustedes traen el catéter. Entonces no tengo que inventar. No tengo que inventar ni con sonda orogástrica, ni tengo que usar los catéteres vasculares, que además, igual que acá en mi país también son muy costosos. Bueno, o usar catéteres que empiezo a cortar y que les dejo punta, que podrían lesionar la vía aérea del recién nacido. Entonces el catéter sí importa, doctora Dávila, importa la rigidez con la flexibilidad para que uno lo pueda avanzar sin usar pinzas, y también importa por el diámetro del catéter. Bueno, ya les decía que una sonda 5 French tiene un diámetro muy pequeño, igual que el catéter, entonces es importante que utilicen el catéter que es con el surfactante que es. Bueno, porque si utilizan el catéter con una sustancia que sea mucho más viscosa, lo que parecería ser una ventaja técnica, que es el diámetro del catéter y su rigidez y flexibilidad y tal, va a ir en contra porque no van a avanzar el preparado como ustedes quisieran poder avanzarlo. ¿Y qué sucede si uno no logra que el surfactante entre sin mucha fuerza a la vía aérea? Lo va a empujar. Y si lo va a empujar, ¿qué va a pasar con el líquido? Va a chocar con la vía aérea y va a regurgitarse. Bueno, entonces van a empezar a tener pérdidas de surfactante. Entonces va a pasar lo que alguien me comentaba como alguna experiencia todavía no verificable científicamente, y es que aplican el surfactante con técnicas mínimamente invasivas, pero luego tienen que redosificar el surfactante en la unidad, redosificarlo al niño en la unidad cuando llega con surfactante, porque parece ser que lo que pasó en sala de partos no fue satisfactorio para conseguir el objetivo de disminuir la necesidad o la severidad del síndrome de dificultad respiratoria y la necesidad de ventilación mecánica invasiva. Entonces importa el catéter, importa muchísimo, doctora Ávila. Perfecto, no sé si hay alguna pregunta en la audiencia. Entonces, aquí hay una pregunta. Adelante. Buenas tardes, soy la licenciada Shirley Sánchez del Instituto Materno. Quería hacer una consulta. ¿Existen consideraciones e implicaciones que deba tenerse en cuenta por parte del personal de enfermería o de los SIN al administrar esos surfactantes a bebés prematuros? No entendí. Si existe alguna consideración a tomar en cuenta desde el punto de vista de la enfermería en cuanto a la colocación del surfactante. Bueno, enfermería, digamos como todo, ¿no? Enfermería forma parte vital del proceso de atención de los recién nacidos. Y la preparación incluso de los insumos necesarios para poder colocar el surfactante sucede por enfermería, al menos en todas las unidades que yo conozco, ¿no? O sea, la preparación del sitio en el cual se va a aplicar el surfactante, garantizar la esterilidad del procedimiento, que todo esté disponible. Incluso en muchos sitios son enfermeras las que coordinan los equipos de reanimación neonatal. No son los neonatólogos, porque son ellas las que se enfrentan al proceso y son ellas las que asignan las funciones, ¿verdad? El neonatólogo de pronto hace determinado procedimiento o tiene cierta habilidad para poder hacer determinados procedimientos, pero muchas unidades, particularmente en los Estados Unidos, son las enfermeras neonatales profesionales las que hacen estos procedimientos y las que lideran los equipos para hacer reanimación y administración de surfactante. Doctor, de repente, desde el punto de vista de enfermería, el integrar el surfactante. Muchas veces lo sacamos de la refrigeradora y entonces la recomendación de repente no calentar mucho. Ok. Bueno, lo ideal es seguir las recomendaciones que están en los insertos de todo producto. Bueno,
Hay surfactantes que ya una vez calentados a temperatura ambiente, o sea que se dejan que se calienten a temperatura ambiente o calentados en, digamos, en ciertos procedimientos, no pueden volver a ser refrigerados. Eso es importante que lo tengan en cuenta, o sea, una vez se calientan o se llevan a temperatura corporal no pueden volver a calentarlos. Con este surfactante tienen la posibilidad de que una vez calentado puede ser nuevamente refrigerado, no pierde su composición, no pasa nada. Bueno, y creo, podría fallar, no recuerdo ahorita, pero tendría que preguntarle directamente al, no sé si hay información acá por los representantes, pero este procedimiento se puede hacer hasta por 2 veces, creo que es la segunda vez si toca descartar la ampolla de surfactante. Pero hay que seguir las recomendaciones que están en los insertos, calentarlo a temperatura ambiente es lo ideal, no utilizar hornos microondas ni nada de este tipo de cosas que en una época se utilizaban para calentar compresas y para calentar líquidos en algunos sitios. Bueno. Excelente. ¿Algún comentario con respecto a los volúmenes de surfactantes, sobre todo en esos niños más pequeñitos? Sí, también excelente pregunta. La literatura, ya les decía, hubo estudios por allá en el 2004, 2005, que hablaban que los prematuros, sobre todo los más pequeños, entre menos volúmenes utilizásemos, les iba mejor, ¿verdad? Y los estudios pues, de esta manera comparaban. Entonces decía, si yo concentro la dosis, la necesidad de volumen va a ser menor y al recién nacido le va a ir mejor. Esto no pudo ser replicado, no hay muchos estudios que realmente repliquen estos hallazgos. Lo que hoy en día sabemos es que yo debo aplicar la cantidad de surfactante, hablando en cantidad de miligramos por volumen pues, de fosfolípidos y de proteínas que el recién nacido necesite. Entonces, yo me baso en los estudios que están publicados y te digo, la evidencia hoy en los estudios iniciales que hablan que a los prematuros les iba mejor con dosis mayores, perdón, con menores volumen, pero más concentración, no han podido ser replicados. Les va mejor cuando se compara con el mismo surfactante, mayor volumen por tener menor concentración. Ahí sí les va mejor, pero cuando los comparas con nosotros, no hay realmente ninguna diferencia. Excelente, porque ese es un punto y un aspecto muy importante que a veces motiva esto, cuál tenemos que escoger. Y bueno, hay mucha diferencia también en los precios entre uno y otro. ¿Alguna pregunta? Doctora, y hay otro tema que no quiero dejar pasar por alto, y es que todos esos estudios fueron hechos con intubaciones orotraqueales. Todos esos estudios. Entonces también hay que tener eso en cuenta, ¿no? Porque la viscosidad es el doble. Y miren que insisto mucho en la viscosidad porque es importante. O sea, en el tema de la física es, digamos, para darnos una idea, es lo que sucede en ventilación. Tubos delgados versus tubos adecuados. Los tubos delgados generan flujo turbulento. Al generar flujos turbulentos, la resistencia al desplazamiento del aire va a ser mayor. Entonces, si yo utilizo sustancias muy concentradas para pasar por tubos muy delgados, voy a tener que hacer mayor presión para poder instilar el surfactante. ¿Ven? Y esa mayor presión, seguramente, físicamente, por lo menos de manera teórica, me va a llevar a que la aplicación del surfactante por la velocidad con la cual yo lo meto va a llegar a sitios muy puntuales en el pulmón y no va a permitir que a través de la respiración tenga una mejor dispersión. Todo esto de manera teórica, ¿no? Esto no ha sido probado en la clínica y en esto quiero ser claro. ¿Tenemos una pregunta de la audiencia? Sí, buenas tardes. Doctor, ¿qué porcentaje de prematuros menores de 32 semanas requiere surfactante en la información que usted maneja? No sé si en su centro o en general. Hoy en día menos que ayer, bueno, y ayer seguramente menos que antier, y mañana seguramente menos que hoy. O sea, hoy en día estamos claros de que, que el surfactante forma parte de una estrategia general, ¿verdad? Que es una estrategia de intervención temprana mínimamente invasiva. Entonces, darte una cifra de porcentaje que menores de 32 semanas hay que individualizar los pacientes. Yo te preguntaría, esa población menor de 32 semanas, ¿qué porcentaje tiene esteroides antenatales? Yo te preguntaría, esa proporción de 32 semanas, ¿qué porcentaje, no sé, tienen coreamnionitis o vienen con diagnóstico de coreamnionitis? ¿O qué porcentaje de esos recién nacidos tienen la posibilidad de nacer en la maternidad, en el instituto materno-perinatal y tienen la oportunidad de recibir desde el nacimiento, desde la misma sala de partos, la posibilidad de ser conectados a un CPAP por unas enfermeras y por unas terapistas como las que conocí esta mañana, con unos dispositivos adecuadamente cerrados? Entonces, si muy seguramente tus respuestas son un porcentaje muy alto, el 90 o el 90%, el 90% tienen esteroides, el 10% vienen con coreamnionitis,
y el 90% puedo garantizar que estos recién nacidos tienen CPAP y se les colocan dispositivos de manera adecuada, te diría, no más del 40% de esos recién nacidos, entre 32 y 28 semanas, van a necesitar surfactante exógeno. ¿Ven? Entonces va a depender de todas esas variables. Ojo, te dividí en 28 semanas, ¿no? Por debajo de 28 semanas el tema cambia, ¿bueno? Listo.